Bien, antes de continuar con estos emocionantes testimonios aquí en la mesa, quiero poner primero un testimonio dentro de Cuba que hablan de un tal Mayor Caraballo, que parece que los maltrataba en la unidad después de ser entregados a las autoridades. Les recuerdo esto, llegaron a Guantánamo y los norteamericanos se lo devuelven a las autoridades cubanas. Vamos a analizar si eso está bien o mal según la ley, pero primero el testimonio. Lupe Beltrán me dijo que tenía que ser devuelto por los acuerdos migratorios que existen entre ambos países y que ellos no podían violarlo. Me especificó que después de yo ser devuelto iba a ser dirigido hacia mi casa, que no podía, el gobierno cubano no podía tomar represalias. Me dejaron en la frontera los militares cubanos. El Mayor Caraballo hizo que yo me desnudara y me puso a hacer cuclillas. Al llegar aquí al Departamento de Seguridad de Guantánamo, aquello fue otro trato. Aquello fue de perra para allá. Fue muy malo. Lo pasaron para acá, nos recogieron en una guagua, nos trajeron para operaciones, y en operaciones el Caraballo nos trató bien mal. Aquí hay que denunciar que las autoridades norteamericanas están incumpliendo sus propias normas, que de por sí son discutibles. La famosa ley de pies secos y mojados, que no es exactamente una ley, pero bueno, ellos están tocando territorio norteamericano, la base naval de Guantánamo, con condiciones especiales, etcétera. Los devuelven porque el gobierno cubano supuestamente va a ser vigilado por los norteamericanos para vigilar que no sean perseguidos, no sean encarcelados, no sean enjuiciados. Pero la verdad es que el gobierno norteamericano no tiene la más mínima capacidad, sobre todo en las provincias, de vigilar eso. Hay que denunciar, sobre todo en la base naval de Guantánamo, que es una verdadera injusticia que regresen a esas personas, ¿no? Yo quiero volver al tema suyo familiar, pero antes quería preguntarle a Jacinto sobre su estadía en la cárcel, o sea, fue... Sí, yo estuve un año, sí, me pusieron un año. Solo condena. Por nadar, en el fondo. Usted no sí, hizo por nada. Nadar. Yo Solo por nadar, ¿no? Eso fue lo que yo digo, que yo estaba nadando en la bahía cuando me cogieron. Eso fue lo que yo dije. Eso fue un año por eso, por salir ilegal del país, que es una... ¿En qué cárcel estuvo? Yo estuve en Guantánamo, de ahí me llevaron para Santiago. En la de Guantánamo de Cuba, que nadie habla, como si nada más existiera la cárcel de los terroristas dentro de la base, ¿no? La de Cuba. La de Cuba. Después me llevaron para Santiago y luego vine para La Habana y me quedé en la cabaña. Estuve preso en la cabaña un año. ¿Fue duro? Bueno, sí fue duro, pero nosotros sabíamos lo que íbamos, ¿no? Él tenía también 19 años. A los 19 años se enfrentan esas cosas... No, es mucho más fácil, eso no es... No es como el caso suyo, que ya era madre, tiene que haber sido durísimo, ¿no? Mi mamá, mi hermano y yo. Toda la familia presa. Todo el mundo. ¿No? Y Vivian estuvo conmigo en Ejedú una semana. La niña de 3 años. Y después en manos del padre, que era comunista y que, me imagino, la adoctrinó a lo largo de los años, ¿no? Completamente. Cuando usted se va en el año 78 junto con los presos políticos en ese primer grupo, cuando el gobierno de Carter no puede llevarse a su hija. No, me dieron permiso para traerla. Porque ella vino a venir hace 20 años exacto ahora. O sea, que demoró un tiempo más el reencuentro, ¿no? Un buen tiempo. Vamos a escuchar otro testimonio dentro de Cuba sobre las condiciones de las celdas donde son recluidos al ser devueltos a la isla. Veamos. Las condiciones de aquella celda era, la puerta tenía un huequito, por ahí por ese huequito te pasaban un vasito caliente con atol y un pedacito de pan y te decían, apúrate que falta más. A la hora del almuerzo te hacían la misma operación, un plato plástico de sopa con una cuchara plástica y te decían lo mismo, apúrate que falta más. La cámara de hierro había que quitarle una cadenita que venía enganchada en la pared. Para hacer tus necesidades era en un huequito y arriba del huequito a centímetros había una plumita que era el agua. Las historias de las cárceles cubanas que siempre son terribles.
Vuelvo al tema de su hija, discúlpeme que Sí, yo, no. porque como conozco el caso, me parece tremendo, ¿no? Todo el adoctrinamiento a esa hija que se queda en Cuba con su padre no sirve de nada porque al final ella decide también Venir. optar por la libertad, reencontrarse con usted, reencontrarse con su hermana, que ya es una americana, que habla en inglés. O sea, el reencuentro entre las dos hermanas me imagino que también es un asunto psicológicamente difícil, ¿no? Sí, es bien difícil. Son Porque dos personas desconocidas. Dos personas diferentes por completo porque se criaron en diferentes sistemas, de diferentes formas. ¿Qué derecho tiene un gobierno, yo siempre me pregunto, a dividir a una familia de semejante manera? ¿Cómo no decir claramente que somos víctimas de un totalitarismo? Y la gente por ahí dice, no, los cubanos, ustedes exageran, siempre están hablando de lo mismo y lo mismo, Y pero no es lo que... creen. ¿eh? Y no lo creen. Y no lo entienden, da la impresión esa, ¿no? No lo entienden, ¿no? ¿Por qué? ¿Es tan difícil? No sé. Porque el único país del mundo que uno lo condena por salir de su país es Cuba, ¿no? Porque todo el mundo se puede ir de su país sin ningún tipo de problema. Pero en Cuba te condenan si te tratas de ir de Cuba. Y hay gente que cree que eso ha cambiado, no ha cambiado. Fíjate que a estos que regresan, a pesar de que hay un compromiso de no hacerle juicio, les hacen juicio. A pesar de que hay un compromiso de no ser reprimidos, los reprimen, les hacen actos de repudio. Y la embajada americana no puede hacer nada, repito, ¿no? No puede hacerle seguimiento a cada uno de esos casos. Es una hipocresía tremenda. Veamos este último testimonio. Hicieron el juicio ese que también fue grabado, y me condenaron a 1 año y 5 meses. Al llegar a Caimanera, allí nos estaban recibiendo con un acto de repudio, donde estaba todo el movimiento del gobierno, lo mismo que de la policía, que del Poder Popular, del partido, y allí nos dijeron unas cuantas cosas. Cuando llegamos a la casa, el guardia que fue a mi casa me hizo un acto de repudio con 2 vecinos míos. Y le lo saqué de mi casa porque le dije que se acordara bien cuáles eran los acuerdos que tenía el americano con Cuba, que ni podía maltratarnos. Bueno, en realidad tengo otro testimonio más dentro de Cuba, porque no solo te regresan, te encarcelan, pierdes, es la zona, una de las zonas minadas más grandes del mundo, sino que te asesinan literalmente ahí y después te hacen pasar por ahogado, etcétera. Ese testimonio lo vamos a compartir con ustedes. En la cárcel, ¿encontraste casos como el tuyo? Sí, de que se fueran de la misma forma, no. No, era más difícil irse por Guantánamo, ¿no? Porque para poder irse de esa manera tú tenías que conocer a alguien que conociera que había esa forma de Sí, irse. porque tú llegas a Caimanera y se sabía inmediatamente Es que decir, no eras de ahí. yo tenía que salir nadando hacia una luz, nada más. Es decir, yo no tenía que hacer más nada. Es decir, era bien sencillo y era bien directo, porque la luz era el faro de la ¿Pero base. qué distancia? 10 kilómetros más. 10 kilómetros nadando. ¿Y cómo tú te entrenabas para nadar 10 kilómetros o lo hiciste a lo loco sin entrenar? No, yo entrené, además yo tenía 19 años. Pero eso fue lo que pasó con uno de ellos, que no... Uno llegó, éramos 5. A uno de los de Uno de ustedes nosotros llegó. sí. Y en aquel momento fue bien recibido. Fue bien recibido y él dijo que venían otros atrás de él que nunca llegaron. Que nunca llegaron. Del grupo de ustedes, ¿cuántos me dijiste que lograron? Cruzaron para acá 88, O sea, ¿cuántos eran en total? una rastra llena. Era una avalancha. Sí, aquello fue horrible. 100 y pico eran. ¿Y dispararon? Dispararon bastante. Yo me sentí los tiros, la sequedad así en la boca, que le queda así una C en la boca cuando siente tiros. ¿De miedo o ¿De qué? o de la pólvora? Del olor a la pólvora. Inclusive a mi hermano le tiraron al lado de la cabeza y pensaron que... ¿Y no mataron a nadie? ¿No que lo hirieron a nadie? Sí, hirieron a un señor en una pierna. Un señor ya era mayorcito. Lo hirieron una pierna y después lo tiraron encima de un camión un buen rato allí. Un buen rato se quedó él encima del camión, prácticamente para decir el día. Pues bien, tenemos testimonios de cómo asesinan a personas que tratan de cruzar esa frontera de la muerte. Adelante. En la bahía de Guantánamo, en Caimanera, asesinaron cientos de jóvenes por solamente querer emigrar del país. Lo asesinaban allí mismo, lo ahogaban, le daban tiros, lo tiraban al mar y luego le decían a la familia que se había ahogado en el mar y no se lo dejaban ver a la familia. Y allí muchas personas, muchos jóvenes y muchas familias piensan hoy en día que sus familiares están en Estados Unidos, nunca han sabido de ellos y realmente muchos de ellos murieron allí. Bueno, repetimos que son hechos de actualidad.
que vienen ocurriendo, tenemos los testimonios del pasado y los testimonios del presente, de una situación que se denuncia poco, de la que se habla casi nada en la prensa internacional, porque la prensa internacional está volcada completamente en la cárcel que los norteamericanos tienen allí en la base naval de Guantánamo, en el tema de los terroristas, e ignoran por completo pues esta otra tragedia que está del otro lado de la cerca. Una pregunta que puede parecer manida, pero mirando hacia atrás, ¿usted volvería a lanzarse en una aventura de este tipo? ¿O esa es una pregunta que no tiene sentido, que uno es hijo de las circunstancias? Con la experiencia que tengo hoy no lo haría. No lo haría porque arriesgué de verdad la vida de las dos muchachitas esas. Y la mía y la de toda mi familia, porque de verdad que aquello es mina completo lo que hay en todo aquello. Usted no tenía idea, ¿no? Yo no tenía idea de lo que había allí. Por eso, no como usted, que usted sí sabía lo que había. No, yo no sabía. Yo sabía lo que había, por eso nosotros sabíamos que el mar, y ellos sabían, porque por esa vía se habían ido mucha gente. ¿Y valía la pena? ¿Lo haría de nuevo? Sí, bueno, en aquel momento era una salida buena, no funcionó, pero bueno. ¿Cómo salió al final de Cuba? En el año 79 por preso igual. Ah, por el grupo de los presos. Por el grupo de los presos. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con este testimonio bastante inusual sobre las salidas a través de la base naval de Guantánamo. Esto es El Espejo y volvemos con ustedes en solo segundos.